Hola a todos, muy buen día. Sean bienvenidos al evento Una Semana con CBG, Revolución Biotecnológica y Genomina, que organiza el Centro de Biotecnología Genómica en colaboración con la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional. En esta semana tendremos la oportunidad de conocer más sobre este centro y las investigaciones que aquí se desarrollan. Y bueno, el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Ninfa María Rosas García. Doctora, bienvenida a esta charla. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Bien, pues antes de comenzar con la presentación de la doctora, les recordamos que pueden hacer sus preguntas o sus comentarios a través del chat que tenemos abierto tanto en las redes de CBG como de la de DICIT. Y bueno, antes de comenzar también con esta charla, les voy a decir un poquito sobre la historia que tiene la doctora académica para que la conozcan un poquito más. La doctora se formó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí estudió para química bacterióloga y parasitóloga, y ahí mismo hizo su maestría en microbiología y su doctorado en biotecnología. Ella actualmente es investigadora del Centro de Biotecnología Genómica y aquí desarrolla varios proyectos, uno de ellos nos los va a comentar el día de hoy. Y bueno, dentro de toda la investigación que ha desarrollado, pues se ha enfocado a esta parte de biotecnología. Así que, sin más, les dejo a la doctora Ninfa para que pueda iniciar con su presentación. Adelante, doctora, y bienvenida. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, estoy compartiendo la presentación. Espero que todos la puedan ver muy bien. Y bueno, pues muy buenos días a todos. Como ya, pues Mónica me hizo el favor de esta presentación, pues yo les quiero platicar a ustedes un poco sobre el trabajo de investigación que realizamos en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental. En este laboratorio, pues tenemos algunas líneas de investigación que hemos desarrollado, pero una de las líneas más antiguas que hemos trabajado dentro del laboratorio es el control de plagas, el control biológico de plagas que afectan a los cultivos agrícolas y que son importantes pues para el desarrollo del país y para pues, nosotros los seres humanos que nos alimentamos precisamente de todo aquello que nos da el campo. Y entonces, ¿por qué el desarrollo de un insecticida biológico? Bueno, pues porque los insecticidas biológicos son una alternativa para contrarrestar o utilizar menos los insecticidas químicos, que si bien, pues sí son efectivos, también causan algunos problemas de contaminación en el ambiente y contaminación hacia las personas, generando enfermedades. Entonces, aquí en el laboratorio nos hemos dedicado muy fuertemente a proponer y a resolver con esta alternativa de solución. Entonces, el día de hoy yo les quiero platicar cómo se puede desarrollar un insecticida biológico y específicamente contra plagas del maíz, porque las plagas se encuentran en todos los cultivos, pero el maíz es un cultivo pues muy importante para México, es un cultivo preponderante y además pues es la base de nuestra alimentación. Aquí lo podemos observar, y bueno, yo se los voy a estar mostrando, pero para nosotros poder realizar este tipo de insecticidas, pues tenemos que tener algunas consideraciones importantes. En este caso, yo les comento que yo les voy a platicar cómo desarrollar un insecticida para el cultivo del maíz. Es un cultivo pues muy específico, ¿sí? Entonces, nosotros al querer desarrollar este tipo de productos tenemos que saber primero, pues con qué cultivo vamos a trabajar, ¿sí? Es muy importante determinar el cultivo con el que se va a trabajar. Como les repito, en este caso pues es maíz, pero podríamos trabajar con el cultivo del aguacate, con el cultivo del limón, con el cultivo de la calabacita, con muchos otros cultivos que también son de importancia para todos nosotros.
Otro punto muy importante que tenemos que considerar cuando nosotros queremos desarrollar un insecticida biológico es conocer al insecto plaga. Es decir, tenemos que conocer su ciclo de vida, sus hábitos, cómo vive este insecto, qué come, cuándo come, cómo se desarrolla, ¿sí? Para nosotros poder saber exactamente al insecto que vamos a controlar. También dentro de estas consideraciones importantes están los agentes patógenos. ¿Cuáles de estos agentes patógenos nos pueden servir para controlar nuestra plaga? Existen bacterias, existen hongos, existen virus y algunos otros organismos como nemátodos, protozoarios y demás que pudieran ser muy útiles para el control de este tipo de insectos. Entonces es muy importante que nosotros definamos cuál es el agente patógeno que sería potencialmente utilizable para el control de este insecto que queremos. Otra consideración muy importante es que una vez que ya conocemos el cultivo, el insecto y los agentes patógenos, pues tenemos que diseñar precisamente la formulación insecticida. Aquí en esta parte es donde realmente la biotecnología entra en función. Nosotros queremos diseñar una formulación insecticida que podamos aplicarla en el campo, ¿sí? Y que pueda ser realmente eficiente, que realmente controle a nuestros insectos. Las formulaciones insecticidas son muy parecidas, por ejemplo, a las medicinas. Las medicinas que nosotros tomamos cuando estamos enfermos también tienen una formulación. Y sobre esa formulación, los científicos que se dedican a eso, pues han trabajado mucho. En este caso, nosotros, que somos los científicos que trabajamos en el desarrollo de estos productos, pues tenemos que trabajar mucho en el desarrollo de una muy, muy buena formulación. Y posteriormente tenemos que considerar cómo lo vamos a aplicar en el campo. No todo se aplica de la misma manera. Las plagas no todas se encuentran en la misma parte de la planta. Tenemos que ver si vamos a utilizar a lo mejor una especie de spray o rociador, o vamos a usar gránulos, o vamos a usar algunas productos como por ejemplo los flotadores que se utilizan cuando queremos controlar las larvas de los zancudos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellas se encuentran en el agua. Entonces, todos estos factores nosotros los tenemos que tener muy, muy en cuenta antes de sentarnos a producir un insecticida biológico. Y como les comentaba, ¿por qué yo he elegido en esta plática el maíz? En primer lugar, el maíz porque es una planta con la que hemos trabajado mucho adentro del laboratorio y hemos trabajado mucho con ella porque, como les comentaba, pues es la base de la alimentación del mexicano. En México existe una gran variedad de maíces, de plantas de maíz de todos tipos. Es un recurso muy importante para la nación y además, pues con ello podemos comer alimentos deliciosos como los que aquí les muestro en esta diapositiva, desde las tortillas, ¿sí? Que las comemos diariamente, hasta unos elotes sabrosos, un pozole que tiene maíz, los tamales que son a base de harina de maíz o de maíz, las palomitas e inclusive hasta los animales se ven beneficiados con el maíz. ¿Por qué? Porque existe maíz forrajero que nosotros podemos utilizar para alimentar, por ejemplo, al ganado. Entonces, realmente el maíz es un cultivo preponderante aquí en México y los esfuerzos que hagamos por combatir a las plagas pues serán importantes para conservar este cultivo siempre de la mejor manera y que lo que nosotros nos comamos, como les pongo aquí algunos ejemplos, pues realmente sea un alimento sano, que no contenga residuos insecticidas químicos que nos puedan enfermar, ¿sí? Es decir, tener un producto mucho más orgánico, que además pues es lo que está de moda, ¿no? Actualmente, en el afán de comer o ingerir productos saludables. Entonces, retomando un poco lo que les comenté ahorita, empezamos a nosotros a estudiar primeramente el ciclo de vida y hábitos del insecto. El maíz es una planta que es atacada por una gran variedad de insectos de diversos tipos, ¿sí?
Nosotros particularmente nos estamos fijando en una plaga del maíz que existe aquí en México, que existe en todas las regiones donde se siembra maíz y que se conoce por lo general como especies de Spodoptera. El género es Spodoptera y aquí en México tenemos dos insectos de este tipo, dos especies principales que son Spodoptera exigua y Spodoptera frugiperda. En este caso, este tipo de insecto, lo que nosotros tenemos que saber primero es que es un insecto lepidóptero. Los insectos pues están clasificados de acuerdo a a la taxonomía y en este caso estos insectos particularmente son lepidópteros. Son de la familia de las mariposas y son básicamente las palomillas que comúnmente les llamamos, que andan por ahí a veces en los focos cuando es de noche, porque son principalmente insectos de hábitos nocturnos. Entonces, esta plaga, estas dos plaguitas que andan por aquí siempre, son bastante dañinas. Se comen a una planta a tal grado que se la acaban, ¿sí? Acaban con la planta, son muy voraces, se alimentan a partir no solo de las hojas de la planta, sino también del elote. Muchas veces hemos ido al mercado a comprar elotes y cuando abrimos el elote, que le quitamos las hojas, a veces nos encontramos por ahí una larva, ¿sí? Y eso no es más que indicio de que esa plantita pues estaba infestada con este tipo de insectos. Entonces, como nosotros tenemos que conocerlo, aquí en esta imagen yo les presento a ustedes, pues precisamente el insecto. Este es un insecto, como les comento, lepidóptero y tiene 4 fases de desarrollo. Están los huevecillos, ¿sí? Estos son los huevecillos que son ovipositados, pues en vez de las hojas, ¿sí? Luego de estos huevecillos salen las larvas, ¿sí? Los huevecillos eclosionan y salen las larvas que son muy pequeñitas cuando nacen, pero que se van haciendo grandes conforme se van alimentando. Esta es una larva. Ojo, no hay que llamarles gusanos, que a veces se les llama gusanos porque pues parecen un gusanito, pero en realidad los gusanos pertenecen a otra clase de artrópodos que nada tiene que ver con los insectos. Entonces, para usar el término correcto, pues debemos de dirigirnos a ellos como larvas. Estas son las larvas. Y estas larvas este insecto es del tipo de insectos que sufre una metamorfosis completa. Entonces, esta larva lo que hace es transformarse en una pupa o capullo o cocún, que también se le llama. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de esta cubierta, la larva empieza a sufrir una transformación y después de esta transformación se rompe, este cascaroncito se rompe y sale lo que nosotros conocemos como el adulto o la palomilla adulta o el insecto adulto, ¿sí? Este insecto adulto, a su vez, pues se va a cruzar, hembras y machos se van a cruzar y van a depositar nuevamente huevecillos y el ciclo pues se va a repetir. Entonces este es el ciclo de vida del insecto que nosotros estamos estudiando. Estos insectos, como les comento, ponen los huevecillos en las hojas de la planta y una vez que la larva nace, a la larva le gusta dirigirse hacia estas partecitas de los entrenudos que se conocen como cogollo. Las plantas de maíz tienen un cogollo y les gusta meterse por ahí, les gusta acomodarse en esa parte de la planta porque es una parte muy protectora para ellos. Ahí están protegidos de la luz solar, del viento, de la lluvia y pues tienen la comida, ¿no? Se están alimentando de la planta. Entonces estas larvas, que es la parte del insecto que realmente causa daño a la planta, pues es muy voraz y termina comiéndose el cogollo, las hojas y los elotes o los frutos, ¿no?, que da esta planta. Por lo tanto, nosotros pues tenemos que proporcionar alguna solución a este problema. Entonces, pues esto es lo que ocurre en el campo, lo que acabamos de ver ahorita. Ese es el ciclo biológico que ocurre de manera natural en el campo. Pero para nosotros poder trabajar con esta plaga necesitamos criarla a nivel de laboratorio. Es decir, tenemos que criarlo bajo condiciones artificiales. Aquí pues no le podemos dar una planta de maíz
ya que nos ocuparía demasiado espacio. Entonces, lo que nosotros hacemos es que tenemos un área especial que se llama insectario, y en ese insectario nosotros le proporcionamos al insecto que obtenemos desde el campo, pues una alimentación artificial. Esta es como una especie de gelatinita, pero esta gelatina contiene todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de estos insectos. Entonces, esta es la dieta que nosotros usamos, una dieta artificial. Aquí están las larvas, alimentándose precisamente de esta dieta. Estas bolitas amarillas que se alcanzan a ver, pues no son más que los excrementos, ¿no?, de la larva. La larva come y también defeca. Entonces, aquí nos damos cuenta que las larvas verdaderamente se están alimentando y están creciendo. Posteriormente, estas larvas pasan por la etapa de pupación, ¿sí? Y en cámaras de emergencia, que así les llamamos nosotros, de emergencia porque van a emerger. No crean que porque son así que sean muy urgentes, no, no es urgente, es emergencia de emerger. Entonces, estas pupitas las colocamos dentro de estas cámaras de emergencia, sale el adulto y lo tenemos tapado con una tela para queso, para que pase el aire, pero que no se nos escapen, ¿sí? Porque si no van a volar y se van a ir para todos lados. Entonces aquí las tenemos resguardadas, ¿sí? Y las hembras y los machos empiezan a cruzarse y depositan los huevecillos precisamente en esta tela para queso o en las toallas de papel con las que está recubierta la cámara de emergencia. Y entonces nosotros así de esta manera tenemos el ciclo que se repite una y otra vez bajo condiciones artificiales. Estas fotografías de aquí de abajo muestran precisamente el área del insectario. Este es el insectario. Tenemos divisiones para poder criar plagas diferentes que requirieran en un momento dado condiciones diferentes. Y aquí en el interior, pues pueden ver que tenemos estas copitas precisamente de plástico, pues están aquí. Y aquí es donde las estamos propagando y aquí están las cámaras de emergencia. Estas habitaciones tienen controlada la temperatura, el fotoperíodo, porque ellas necesitan ciertas horas de luz y ciertas horas de oscuridad, y también se controla la humedad. Entonces, como ustedes pueden ver, realmente tenemos a estos insectos muy, muy consentidos. Les damos de comer lo que les gusta y les damos las mejores condiciones ambientales para que ellos puedan desarrollarse. ¿Y por qué? Pues porque nosotros necesitamos que haya muchas larvas para poder hacer las pruebas con los insecticidas. Para eso lo criamos a nivel de laboratorio. Muy bien. Entonces, hasta aquí pues ya vimos más o menos la cuestión del insecto, la cuestión del cultivo con el que vamos a trabajar. Y ahora tenemos que estudiar cuáles son esos agentes patógenos potenciales que nos podrían ser de utilidad para el desarrollo del producto. Nosotros hemos trabajado con bacterias, con hongos, con virus. Aquí es muy, muy importante que nosotros consideremos cómo actúan estos agentes patógenos, ¿sí? Aquí empieza una muy, muy buena parte de la microbiología que tenemos que saber para poder definir qué agente patógeno vamos a usar. Por ejemplo, las bacterias, una de las bacterias más utilizadas en el control biológico, pues es Bacillus thuringiensis. Esta fotografía que yo les muestro aquí es de Bacillus thuringiensis. Es una bacteria esporulada que además produce un cristal proteico. Y es ese cristal proteico el que cuando es ingerido por la larva se muere, ¿sí? Entonces la bacteria pues es muy útil. Los hongos, aquí también les presento una fotografía de algunos hongos. Los que más se usan en el laboratorio pues son Beauveria bassiana y Metarrhizoma nisoplie como controladores de este tipo de plagas, de Spodoptera. Los hongos tienen un modo de acción diferente. Los hongos no es necesario que se los coma el insecto. Basta con que haya un contacto directo del insecto con el hongo. Entonces, estos organismos actúan básicamente por contacto. No por ingestión, sino por contacto. Entonces, este es otro modo de acción. Y también tenemos a los virus. En este caso, nosotros utilizamos algunos virus que son altamente específicos para el control de las plagas de Spodoptera. Es decir, estos virus no matan
ni a otras plagas, ni son patógenos del ser humano, ni tampoco son patógenos de plantas. Son altamente específicos. Entonces, estos virus, que nos conocemos como baculovirus, pues también pueden ser utilizados. En este caso, el virus puede actuar por contacto, puede actuar por ingestión y la larva finalmente va a morir. Entonces, aquí tenemos los esquemas de cómo se ve una larva muerta por diferentes agentes patógenos. Es muy fácil de identificar si una larva se murió por bacterias porque presenta esta consistencia, se ve negra y está así como medio aguadita, medio chiclosa, ¿no? Entonces sabemos que esta larva se murió por una bacteria. En el caso de los hongos, también es muy fácil distinguir el agente causal de la muerte porque el proceso de los hongos dentro de las larvas permite que al finalizar, cuando la larva ya se murió por causa del hongo, el hongo aflora del cadáver del insecto, ¿sí? Entonces, esta larva, no crean ustedes que es blanca. Esta larva tenía sus colores, pero ahorita se ve completamente cubierta del hongo. Por eso se ve blanca. Beauveria bassiana es un hongo de color blanco. Entonces se ve completamente blanca porque fue invadida por el hongo y una vez que murió la larva, los hongos salen, perforan a través de la cutícula del insecto y por el aire las esporas son diseminadas al ambiente, pudiendo causar la muerte en otros insectos. Entonces, este es el modo de acción de los hongos. Y en el caso de los virus, a las larvas les pasa esto, se quedan colgando, se ponen negras y se quedan colgando de donde ellas hayan estado agarradas. Entonces es muy evidente también la muerte causada por virus. Si ustedes se fijan, pues estos patógenos son muy específicos, tienen sus vías de entrada, ¿sí? Tienen sus procesos para reproducción y muerte del insecto, y entonces a nosotros nos queda nada más decidir cuál queremos usar, cuál es el mejor. Debido a que el maíz es una planta que los insectos se meten en el cogollo, se meten en el maíz, en el elote, pues a veces es muy difícil controlarlos con los hongos y con los virus, ¿sí? A veces eso se convierte en algo muy complicado de hacerlos llegar y que estén en contacto. Entonces nos decidimos por el uso de bacterias. ¿Por qué? Porque la larva muerde las hojas, la larva se come las hojas y se come el elote. Entonces nosotros podemos aplicar un producto insecticida sobre las hojas y el elote para que cuando la larva se lo coma, pues ésta se muera, ¿sí? Entonces, esta es la manera en que nosotros tenemos que decidir cuál agente patógeno vamos a usar. Por eso es imprescindible conocer el ciclo biológico de la plaga y conocer el cultivo. Entonces, nosotros hasta este momento ya sabemos la planta, ya sabemos la plaga y ya sabemos qué organismo patógeno vamos a usar. Entonces vamos a entrar de lleno con la formulación insecticida. Para la formulación insecticida, yo les voy a comentar que nosotros tenemos que elegir algunos ingredientes. Como en un medicamento, tenemos que tener un agente acarreador. El agente acarreador no se espera que mate al insecto, ni que cause ningún daño en el ambiente. Solo es para acarrear a los demás ingredientes. Necesitamos un estimulante de la alimentación. ¿Por qué? Porque la bacteria se la tiene que comer el insecto. Y aquí les cuento que la bacteria Bacillus thuringiensis tiene un sabor horrible para los insectos. Yo la verdad nunca lo he comido, pero yo he visto las actitudes de las larvas cuando se lo comen y en realidad hasta lo vomitan. No les gusta, les sabe horrible. Entonces, pero es imprescindible que se lo coman. Entonces, ¿cómo le hacemos para que se lo coman? Pues las estimulamos con la alimentación de tal manera que disfrazamos el sabor de estas bacterias y resulta que a los insectos les gusta muchísimo y se lo comen, ¿sí? Y entonces la bacteria puede ejercer su acción.
Y necesitamos también un ingrediente adherente. ¿Para qué? Para que la formulación se quede pegada a las hojas y no sea fácilmente lavada por la lluvia o tumbada por el viento. Entonces, estos son los tres principales ingredientes que nosotros usamos en una formulación. También podemos usar colorantes para que el insecticida sea agradable a la vista del productor, no tanto de la larva. Y protectores solares que a veces sí son muy importantes porque la proteína cristalina que produce Bacillus thuringiensis sí puede degradarse con la luz solar. Entonces tenemos una serie de productos que nosotros podemos usar y con los cuales hay que jugar y hacer algunas combinaciones para elegir la mejor. Yo aquí les presento que en el acarreador inerte por lo general usamos un almidón de maíz. ¿Sí? El almidón solo va a servir para eso, para acarrear. Es un agente encapsulante, es un maíz modificado, no es un maíz modificado genéticamente, sino que es modificado para que sea soluble, porque el almidón por lo general es insoluble. Tenemos estimulantes de la alimentación. ¿Qué le gusta comer a la larva? Eso es muy importante saberlo. Pues les gusta comer el grano del maíz, les gusta el olote, les gustan las hojas de la mazorca tierna. Entonces nosotros usamos todos estos productos, los llevamos al laboratorio, los lavamos, los deshidratamos y los molemos para utilizarlos como estimulantes de la alimentación. Y adherentes, pues podemos usar algunas gelatinas, algunos productos pegajosos, ¿no? Como la pectina también de limón. Y hay otros productos más que se pueden usar, como la goma guar, el agar y otros, que también pueden funcionar como adherentes. Pero si ustedes se fijan, nosotros aquí estamos utilizando única y exclusivamente productos de origen natural, que son completamente biodegradables y que no van a dañar ni al ambiente, ni al humano, ni a los animales, ni a las plantas. De aquí la importancia de hacer un producto biotecnológico, ¿sí? Que sea altamente amigable con el ambiente. Entonces nosotros nos ponemos a jugar con estas combinaciones. Por ejemplo, probamos el almidón de maíz con las hojas de mazorca tierna, con la pectina de limón o con la gelatina, añadimos algún protector solar, hacemos una serie de lo que nosotros conocemos y denominamos como bioensayos de 2 selecciones para determinar qué es lo que más le gusta comer a la larva, ¿sí? Porque pues a lo mejor la pectina puede ser muy útil como adherente, pero a lo mejor tampoco les gusta su sabor y no se lo van a comer. Entonces, finalmente tenemos que evaluar todos estos aspectos para ver qué es lo que les gusta. Y entonces, nosotros aquí les muestro más o menos cómo trabajamos estos ingredientes. Los trabajamos en polvo. Si no están en polvo, los tenemos que moler, ¿sí? Para que puedan funcionar en polvo, ¿sí? Y tenemos el acarreador, que es el almidón, los estimulantes, por ejemplo, esta es caña de azúcar molida, perdón, es maíz molido, esta es azúcar granular, como viene en el paquete, este es un fagoestimulante que sí es comercial, pero que está hecho a base de productos naturales, y los adherentes como la pectina, la gelatina y otros que pueden servir para esta función. El bioensayo de preferencia alimenticia es así lo hacemos en el laboratorio. Estas son cajas de Petri pequeñas, de 5 centímetros de diámetro, y lo que nosotros hacemos con ellas es ponerles una capa en el fondo de lo que se llama un producto que se conoce como pasta de París. La pasta de París es un producto que se usa para manualidades. Es muy parecido al yeso, pero tiene mejores propiedades que el yeso. El yeso absorbe el agua y se seca. La pasta de París absorbe el agua y mantiene la humedad, por eso la utilizamos. Esta pasta de París, además, la mezclamos con carbón activado, por eso se ve gris la mezcla en el fondo de la caja. La mezclamos con carbón activado porque el carbón activado lo que nos permite es absorber los olores, porque lo que nosotros no queremos es que la larva sea muy atraída porque huele mucho o huele poco, sino queremos que sea atraída porque le gusta lo que se come o no le gusta. Entonces ponemos los montoncitos uno enfrente de otro de esta manera,
colocamos las larvas neonatas en el centro y ellas solitas se dirigirán al montículo que más les guste, que más les guste comer. Y después de 16 horas nosotros congelamos estas cajitas con todo y las larvas y hacemos el conteo de larvas en cada montón, ¿sí? Para saber exactamente dónde hubo más larvas. Y posteriormente a estos ensayos, que se hacen muchísimos de este tipo, con muchas repeticiones y hacemos un análisis estadístico, podemos definir cuáles son los ingredientes que más le gustan a las larvas y con ellas poder preparar el producto que queremos. Muy bien, entonces por un lado vamos a saber cuáles son los ingredientes más apetecibles para el insecto. Por el otro lado, nosotros tenemos que producir en grandes cantidades el entomopatógeno, en este caso la bacteria. Hemos elegido trabajar con la bacteria y hay que propagarla y producirla en grandes cantidades. La mejor manera de hacer esto pues es a nivel de un fermentador. Este es un fermentador de 14 litros y aquí producimos con un medio muy económico a base de melaza, empezamos a producir la bacteria. Entonces, pero pues la bacteria en sí no nos interesa mucho, nos interesan las esporas y los cristales porque son realmente los que matan. Entonces, nosotros tenemos un proceso de extracción de esto que denominamos el complejo espora cristal. Aquí en la cubeta lo que ustedes ven es precisamente el medio que estuvo en el fermentador, lo coprecipitamos con lactosa y acetona, después lo centrifugamos y obtenemos una especie de lodo, porque esto que se ve aquí es un sedimento, un precipitado muy duro, ¿sí? Que parece lodo, pero no es lodo, son las esporas y los cristales, con algunas partes todavía del medio. Entonces, esta es la manera como empezamos a producir el entomopatógeno. Posteriormente, ese lodo que les acabo de mostrar, nosotros lo recuperamos con una espátula, ¿sí? Y lo vamos a someter a una serie de lavados. Aquí estamos en el laboratorio con un matrasquitasato, un embudo, una trampa de hielo y una bomba de vacío que está conectada aquí. Y nosotros hacemos los lavados de este lodo, ¿sí? Con acetona, hacemos lavados con acetona porque queremos eliminar todos aquellos residuos que no nos son útiles, ¿sí? Esta es una vista del embudo, tiene un papel filtro, ¿sí? Y aquí es donde se empiezan a detener las partículas que nos interesan, o sea, esporas y cristales, ¿sí? Estos papelitos, pues hay que estarlos cambiando continuamente porque se saturan, después ya no se puede filtrar. Y aquí los ponemos a secar. Hay que evaporarles toda la acetona que tienen por ahí y que queden secos. Una vez que este polvo se seca, lo molemos en un mortero bien molido y obtenemos un polvo que es este. Este polvo no es otra cosa más que el complejo espora cristal de Bacillus thuringiensis. Este es nuestro principio activo y con este producto vamos a lograr matar a las larvas a través de la formulación que estamos diseñando. Entonces, este es el producto final que nosotros obtenemos cuando trabajamos con esta bacteria. Muy bien, entonces ya tenemos a nuestra bacteria, nuestro complejo espora cristal, pero una parte indispensable en la investigación de este tipo de productos, pues es hacer los bioensayos de laboratorio. Primero tengo que cerciorarme que funciona en el laboratorio. Entonces, aquí en estos bioensayos de laboratorio yo puedo evaluar dos cosas. Puedo evaluar a la actividad tóxica de este complejo espora cristal y también puedo evaluar el formulado ya totalmente preparado antes de lanzarlo a campo, ¿sí? Entonces, esto que yo les muestro aquí es un bioensayo de laboratorio. Ven ustedes muchas copitas, hacemos muchas repeticiones. Tanto el complejo espora cristal en su momento o el insecticida ya terminado en su momento, los mezclamos con la dieta. Recuerden que yo les dije que estos insectos los alimentábamos con una dieta artificial. Entonces, estos productos se mezclan con la dieta, ¿sí? Y nosotros ponemos a las larvas ahí para que se alimenten, se están comiendo el insecticida.
o el entomopatógeno de manera independiente, y los guardamos en unas bolsas de papel de estraza y las incubamos durante 7 días para evaluar la mortalidad de las larvas. ¿Sí? Siempre esperamos que obviamente nuestro producto funcione y la mayor parte de las larvas se mueran. Estamos hablando de una mortalidad ideal sería entre 70 y 80% de larvas muertas. Y a veces, bueno, conseguimos un poco más y a veces conseguimos un poco menos, lo cual significa que nuestro producto o nuestro patógeno no están funcionando de la manera adecuada. Por lo tanto, hay que rediseñar. Entonces, nosotros ya hicimos estos bioensayos y nos vamos a dedicar ahora sí pues a elaborar el insecticida biológico, ¿no? Yo les había hablado, les mostré por ahí las fotografías de los productos, ingredientes que se utilizan. Estos ingredientes se mezclan en diferentes proporciones, se mezclan con agua y se forma un sólido granular, que es el que está aquí abajo. Si nosotros vemos al microscopio electrónico el insecticida granular, esto es lo que vemos. Muchos gránulos de formas irregulares, unos grandes, otros pequeños, a fin de cuentas, a simple vista todos son muy pequeños, y esto es algo que el insecto se puede comer. El otro tipo de insecticida que nosotros también podemos realizar es en polvo, hacer un insecticida en polvo. Para ello sí requerimos un equipo un poco más sofisticado, requerimos un secador por aspersión, que es este equipo que está aquí en la pantalla, y este secador por aspersión lo que nosotros hacemos es meter todos los ingredientes en una solución acuosa y nos saca un polvo. Este es el polvo. Aquí está el frasquito donde se está recuperando el polvo. Aquí está el polvo y si nosotros lo vemos al microscopio electrónico, entonces aquí vemos una serie de gránulos un poco más regulares de tamaño y que se observan como unas pelotitas con algunas depresiones, pero si nosotros abrimos una pelotita de esta, en el interior vamos a ver todos los ingredientes de la formulación. La pelotita esta se forma por acción del almidón, pero los ingredientes están atrapados dentro de esta pelotita. Tanto el producto granular como el producto en polvo se van a disolver en agua. Esto es solamente una presentación para que puedan ser almacenados, ¿sí? Por un cierto tiempo en un bote, en una bolsa, en un frasco, ¿sí? Mientras se utilizan. Pero una vez que se utilizan, obligatoriamente tenemos que disolverlos en agua. Y entonces, aquí yo les voy a mostrar precisamente cómo aplicamos el insecticida. Lo primero que hacemos es ir a campo. Aquí tenemos una plantita que tiene el cogollo bastante afectado. Hay mucha mordedura de parte de las larvas, ¿sí? O sea, muerden las hojas. Y decimos, bueno, estas plantas están dañadas. Y entonces lo que hacemos es precisamente agarrar el insecticida, lo mezclamos con agua y lo pasamos a mochilas aspersoras. Lo filtramos con una malla, porque algunas veces estos productos, como son, a veces el producto molido no está tan molido, puede traer algunos fragmentos que tapen la boquilla de la aspersora. Entonces, por eso lo filtramos nada más. Pero todos los ingredientes útiles van a pasar a través de este filtro. Y entonces empiezan con la mochila aspersora a aplicar el producto. Este es el producto en polvo. El producto granular se aplica con saleros, con una especie de saleros y se van aventando los gránulos por encima de las plantas para que caigan sobre ellas y pues también ejerzan su acción. En nuestra experiencia, para el control de plagas de maíz, la mejor opción es el formulado en polvo y aplicado con aspersora. Y bueno, este es el modo en el que se aplica. Ya, pues esto también depende mucho el grado de infestación del cultivo, si está muy infestado por insectos, si no está tan infestado, si voy a aplicar 1, 2, 3 días seguidos, si voy a aplicar una vez a la semana, pues todo esto dependerá del grado de infestación del cultivo y obviamente pues también de la eficiencia del producto insecticida.
En nuestro caso, los insecticidas que hemos logrado desarrollar en el laboratorio no han requerido más que una sola aplicación, lo que nos llena de orgullo, ¿verdad? Porque eso pues está hablando de que es un insecticida muy bueno el que estamos aplicando y que también estamos tratando de que sea algo económico hacia los agricultores, mucho más beneficioso que los químicos y que pues realmente lo puedan aplicar. Y bueno, pues esto es básicamente lo que nosotros realizamos para el desarrollo de productos insecticidas biológicos. Esta es toda la tarea en la que nosotros nos pues incursionamos todo el tiempo aquí en el laboratorio. Siempre estamos realizando trabajos a nivel de laboratorio, a nivel de invernadero, a nivel de campo. Ya cuando salimos a campo es porque estamos pues casi seguros, ¿no?, de que nuestro producto va a ser altamente eficiente, pero pues la ciencia así lo requiere. Tenemos que hacer los estudios pertinentes, todo con sus respectivos análisis estadísticos, y de ser un producto muy bueno, pues finalmente nosotros procedemos a la patente, elaboramos la patente con la intención de que algún día pues esa patente pueda ser explotada y el producto que realizamos realmente pueda ser pues de mucha utilidad para el campo mexicano. Y pues muchas gracias por su atención. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, hay varias preguntas que tenemos en las redes, entonces, si usted me permite, vamos a comenzar con ellas. Claro que sí. Bien, una de las preguntas es, ¿se puede generar insecticida biológico de amplio espectro o se tienen que formular uno para cada plaga? Muy buena pregunta. Nosotros en el laboratorio estamos tratando de desarrollar productos de amplio espectro, porque por lo general cada organismo es muy específico, ¿no? Actúa sobre un insecto y a veces uno o dos, pero no van más allá. Eso es una ventaja, por un lado, porque no me va a matar a la flora benéfica, a la fauna benéfica, pero es una desventaja para el productor cuando en el cultivo hay más de una plaga. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de desarrollar en el laboratorio son los insecticidas combinados. En los insecticidas combinados ya estamos aplicando, combinando más patógenos u otros productos biorracionales que también pueden controlar a las plagas y que siguen cayendo dentro de la parte biotecnológica de que sean amigables con el ambiente. Pero sí, en eso estamos tratando de desarrollar para que el producto sea más eficiente. Sí se puede, o sea, sí se puede lograr. Perfecto, para que también lo tengamos eso en mente y bueno, que ustedes están trabajando, ¿no?, en estos desarrollos. Sí. Otra pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de higiene necesarias en el laboratorio para llevar a cabo el desarrollo de estos insecticidas que ustedes trabajan? Bueno, las condiciones de higiene son las mismas de cualquier laboratorio de investigación. Bueno, pues obviamente siempre trabajamos con todo, pues con la mayor asepsia posible y cuando se requiere, pues hay que esterilizar. En el caso de la producción de los insecticidas biológicos, solamente se requieren condiciones estériles para la producción del patógeno. Hasta a nivel de fermentador, sí tenemos que trabajar con condiciones de esterilidad. Pero una vez que sale del producto del fermentador, nosotros podemos ya trabajar de manera normal, solo con la asepsia regular que se hace en cualquier parte, y tanto la cuestión de los ingredientes como del complejo esporacristal ya no se requieren condiciones de esterilización, solamente de limpieza normal. Muy bien, doctora. Y bueno, aquí la pregunta del millón, dice por ahí. ¿Sí es caro generar este tipo de insecticidas? Bueno, ese es uno de los objetivos del diseño de las formulaciones. La formulación biológica que se diseñe debe ser muy económica. Debe ser, cuando muy cara, debe ser competitiva con el insecticida químico. Pero nosotros, y fue realmente algo que se me pasó comentar y qué bueno que lo preguntaron, tratamos de buscar los ingredientes más económicos. Por ejemplo, la gelatina bovina y la pectina de limón realmente a nivel estadístico funcionan exactamente igual. Tienen la misma funcionalidad y el insecto se come ambos muy bien. Sí, nada más que la pectina cuesta como 1,000 pesos el kilo, ¿sí? Y la gelatina te cuesta como 300.
Entonces, ¿qué optas por hacer? Dices, bueno, pues opto por el polímero más barato que me da exactamente la misma función. Entonces, así como eso, tratamos de hacer todos los demás ingredientes. Por eso siempre se trata de trabajar con partes de plantas, porque es muy económico obtenerlas. Y, por ejemplo, el medio en el que se propagan los patógenos siempre se busca que sea el medio más económico. El medio que nosotros utilizamos, que es el medio a base de melaza, es un medio de verdad súper baratísimo y puedes producir grandes cantidades del patógeno. Entonces, esto finalmente abarata los costos del producto, pero sí, siempre se busca que sea lo más económico posible. Sí, doctora. Y otra pregunta que hay, que lo han estado haciendo varias personas, Ajá. es si se puede conseguir este insecticida con ustedes allá en CBG o en algún otro lugar en el instituto que ustedes tengan la posibilidad de que pues ahí se esté vendiendo. Híjole, eso es algo que me encantaría. Es algo que realmente me encantaría. Nosotros, desafortunadamente aquí en el laboratorio, pues no tenemos una planta de producción. O sea, realmente esto sí requiere una producción y son grandes cantidades. Nosotros, desafortunadamente aquí en el laboratorio, lo más que podemos producir es así como que 1 kilo, 2 kilos, que realmente son los que ocupamos en las pruebas de campo. No tenemos manera de producirlo, pero sí nos encantaría que alguien le pudiéramos transferir esta tecnología para que lo pudieran pues producir y obviamente vender, porque el objetivo es que salga afuera a la sociedad y realmente dé un beneficio, ¿no? Ese es el objetivo, entonces eso sería muy bueno. Ok, y bueno, justamente en esta parte, doctora, que nos había comentado, ¿no? Ya tienen algunas patentes, han estado trabajando formulaciones. ¿Han también estado ya revisando esta parte de hacer la transferencia tecnológica? Pues mira, hasta el momento hemos tramitado algunas patentes, pero aún siguen en la fase de evaluación. O sea, han pasado el examen de forma y eso, pero aún no se otorgan esas patentes, todavía no están otorgadas. Entonces, bueno, lo ideal es que estuvieran otorgadas y que ya se pudiera trabajar un poco más en firme con la cuestión de la transferencia, pero mientras tanto, yo creo que sí ya deberíamos estar buscando que personas interesadas en obtener esta transferencia, ¿no? Para que lo pudieran, pues, en un momento dado producir. Aquí sí, pues ya le tendré que pedir el apoyo muy fuerte a vinculación, ¿verdad? Para que nos ayude realmente a buscar esas personas que nos pudieran estar interesados en la transferencia. Porque estoy segura que esas patentes no las van a otorgar, pero pues aún no ocurre. Sí. Sí, claro. Bueno, esperando eso, de invitar a la gente, ¿no? Que esté interesada también en esta Claro. parte del sector productivo, porque es algo que se necesita y como nos platicaba, tiene muchos beneficios. Entonces es un mercado que puede tener bastante personas interesadas, ¿no? Realmente sí, muchas personas, sobre todo los productores, siempre han estado interesados. El problema que siempre hemos tenido es que no hayamos cómo producirlo en grandes cantidades, por lo que ya acabo de comentar, pero a ellos también, de alguna manera, las regulaciones, las leyes los motivan a que usen insecticidas biológicos y dejen un poco de lado los químicos, sobre todo cuando tratan de exportar los productos como el aguacate, el mango y todo eso, que México pues es muy fuerte en ese sentido. No quieren que lleven residuos químicos, entonces ahí la alternativa del biológico realmente es buenísima y ahí tiene mucha cabida y tiene mucha aceptación, sí, por parte de los productores. Okay, doctora. Y bueno, esta parte estamos pensando a nivel agrícola, ¿no? Para el control de plagas como la que nos presentó del maíz, pero hay personas que tienen sus plantas en casa y también hay algunas preguntas de eso. Si se puede conseguir, aunque sea en esa pequeña cantidad con ustedes, y si es viable utilizar este tipo de insecticidas en las plantas que tenemos en casa. Ajá. Pues aquí hay una pequeña diferencia. En la cuestión de la pequeña cantidad podría ser que sí, ¿verdad? Bueno, sí, podríamos producir algunas cantidades para el uso, digamos, doméstico, pero el problema que hay con el uso doméstico es que por lo general en las casas tenemos plantas de ornato y estos son cultivos agrícolas. Entonces, el producto sí está dirigido hacia una plaga agrícola. O sea, por ejemplo, la plaga que ataca el rosal o que ataca
no sé, algún pasto que tienes en tu casa, pues sí es bastante diferente, o sea, no va a ser Spodoptera. Puede ser Spodoptera, pero es menos probable. Y van a ser otro tipo de plagas que requieran otro tipo de formulación un poco más dirigida hacia plantas de ornato. Sí es un campo que habría que explorar, que habría que experimentar, porque las plagas sí son diferentes. Y sí habría que investigar un poco sobre fagoestimulantes y otro tipo de productos que pudieran ser útiles, pero para una casa donde no hay lluvia, donde no hay sol, ¿sí? Donde realmente están a lo mejor más protegidas las plantas, a lo mejor son de sombra. Y entonces todo eso es precisamente lo que hay que considerar para poder usarlo en una casa, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos van a poner a investigar más en ese sentido. Sí, claro. Sí. Aunque si pensara en alguien en un huerto urbano, que esto también ya está teniendo bastante auge, Un huerto podría urbano ser ahí sí, viable, ¿no? sí. Un huerto urbano sí, sí podría ser. Okay. Para también considerarlo y que la busquemos cuando tenga todo Claro, listo para poder así es, pues, controlar esto, ¿no? En los huertos, que también es un problema las plagas. así es. Eh, Hay otra pregunta y es, ¿cuál es la plaga más difícil de erradicar? Bueno, de aquí de estas que yo les acabo de presentar, que son Spodoptera exigua y Spodoptera frugiperda, son ellas dos. Son de las plagas más difíciles de erradicar. O sea, son muy difíciles. Son realmente resistentes y tienen una resistencia natural. Entonces, combatirlas, encontrar el patógeno adecuado, créeme que no es fácil. No es nada fácil y tenemos muchos años trabajando con esta plaga y a nivel mundial muchas otras personas también trabajan con esta plaga porque son muy voraces, son muy dañinas y sí son muy difíciles, muy, muy difíciles de controlar. Entonces, pues es por eso que la investigación la hemos dirigido hacia estas plagas. Hay muchas otras, claro, hay muchas otras, pero no son tan complicadas de combatir, sí son más sensibles, pero estas dos son, que aquí en México hay dos especies, en el mundo hay más especies de Spodoptera, pero sí son las que, las más latosas, con las que más se batalla para realmente ejercer un control. Ahora, el objetivo de la biotecnología y del control biológico no es erradicar una plaga, porque eso alteraría la cadena alimenticia. El objetivo solamente es disminuirlas a umbrales donde no causen daño o cuyo daño sea mínimo. ¿Sí? Pero no podemos desterrarlas del planeta Tierra porque eso equivaldría a alterar el ecosistema y la cadena alimenticia. Sí, claro. De hecho, ahí también hay algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo erradicarlas por completo? Qué bueno que menciona eso. Sí, no es el objetivo del control biológico, no se debe hacer eso, porque te digo, altera la cadena alimenticia, todos los organismos, todos formamos parte de la cadena alimenticia y ellos son alimento de alguien más, ¿sí? Y también son controladores de alguien más, entonces no es, eso nunca se recomienda, eliminar una plaga por completo, no. Hay una pregunta aquí respecto a un invitado que tuvimos hace un tiempo, el doctor Federico Castrejón. Él es investigador de CEPROVI, y ellos Ajá. proponían que se hiciera control de plagas utilizando también otras plantas, ¿no? Como un método para que las distraiga, por ejemplo, alguna otra planta que les guste y Sí, entonces no ataca directamente el cultivo. ¿Se sí. pueden utilizar este tipo de métodos con, aparte de los insecticidas que ustedes tienen, para que se haga un control integral de plagas y, bueno, de Bueno, mitigar sí. de los químicos? Ajá. De hecho, el control integral de plagas, que es pues mundialmente conocido y aplicado, pues precisamente consiste en eso, ¿no? No es una sola herramienta la que voy a aplicar, sino voy a aplicar todo aquello que me permita asegurar que mi cultivo va a estar bien, que no va a estar destruido por las plagas. Entonces, ese tipo de plantas que se siembran para, digamos, como engañar un poco más, a veces se intercalan en los cultivos, ¿verdad? Para distraer un poco al insecto que se alimente de otra planta y no de la que yo quiero, y proteger mi planta, la que sí quiero, protegerla precisamente con este tipo de productos y, como te digo, algunas otras técnicas que también se utilizan. Por ejemplo, se pueden utilizar insectos depredadores de estos insectos, ¿sí? Se los comen. Y bueno, todo aquello que es válido usar todo aquello que realmente nos asegure que el cultivo va a permanecer sano, que no voy a dañar el ambiente, no voy a alterar las cadenas alimenticias y las cosas van a salir bien. Entonces sí es factible hacer esto. Ok, doctora. Y aquí hay otra pregunta, estamos brincando ahora en YouTube. Ajá. Y pregunta Miguel Medina, dice, el doctor Galán Wong
es pionero en México en este tipo de investigación. Sí, soy discípula del doctor Galan Wong. Yo trabajé mucho tiempo ahí en su laboratorio. Efectivamente, él es pionero, él fue quien trajo a México la bacteria de Bacillus thuringiensis. Él fue quien la trajo. En la universidad, bueno, en la facultad, en el laboratorio de industrial siempre se trabajó con esa bacteria desde todos los aspectos, porque no solo sirve para controlar plagas, tiene algunas propiedades inclusive para controlar el cáncer, ¿no? Entonces, es una bacteria bastante versátil que puede ser muy utilizada. Y sí, efectivamente, él fue quien lo trajo a la escuela, a la facultad, y muchísimas personas participamos en ese tipo de proyectos del doctor. Sí, realmente sí. Ok, doctora, bueno, ese es un buen dato y un buen recuerdo, ¿no? Para que veamos Claro. que pues, en México también estamos a la vanguardia intentando sacar adelante proyectos. Así es. Y bueno, tiene muchas felicitaciones, doctora, de los que nos están viendo. Muchas y gracias. Bueno, otra duda que está surgiendo aquí es con respecto a, bueno, poder unirse al grupo de trabajo. Si nos pudiera decir nuevamente en qué laboratorio la encontramos y algún medio para contactarla para las personas que nos están viendo y que bueno, puedan escribirle y acercarse a su grupo de trabajo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros en el laboratorio estamos muy abiertos a la aceptación pues, de toda aquella persona interesada, estudiantes, practicantes, gente que desea hacer estancias de investigación, lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, les repito mi nombre, soy la doctora Ninfa María Rosas García, soy la profesora titular del Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico Nacional. Estamos ubicados en Reynosa, Tamaulipas. Mi correo es nrosas@ipn.mx, es así muy fácil. No tiene pierde, no, no está muy rollero. nrosas@ipn.mx y en la página del CBG ahí ustedes pueden encontrar el laboratorio de biotecnología ambiental con toda la descripción, los objetivos, lo que perseguimos, la visión que tenemos, las líneas de investigación, y ahí también pues vienen todos nuestros datos para que nos puedan contactar en caso de que así lo deseen. Ok, doctora, muchas gracias. Les estamos compartiendo los datos que nos comentó ahorita la doctora en el chat para que les puedan escribir y bueno, visiten la página del CBG. Como dice ella, está esta línea de investigación y bueno, pueden conocer el centro en general y por qué no acercarse, ¿no?, a la ciencia a través de estas metodologías que está desarrollando la doctora Ninfa. Claro, claro que sí. Y bueno, doctora, para terminar la charla, porque se nos está acabando el tiempo, nos gustaría que le diera un mensaje final a la gente que nos está viendo para que, bueno, se acerquen a la ciencia y, ¿por qué no?, a la biotecnología ambiental. Claro, con mucho gusto. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo soy una amante de la biotecnología, de la microbiología. Me encanta la ciencia. Creo que la ciencia, pues, está para eso, para resolver los problemas que tenga la humanidad. Y es algo muy interesante, es algo envolvente, es algo que una vez que lo pruebas, te gusta para siempre. Es algo así como un poco adictivo, ¿no? La ciencia. Entonces, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, la biotecnología como tecnología y como las tecnologías que se aplican en el mundo para resolver muchísimos otros problemas, la biotecnología pues hace eso, uso de los recursos biológicos que están ahí, que son maravillosos, que son prácticamente gratis, ahí los tenemos, y lo que necesitamos es solamente explotarlos. Y la explotación de este tipo de todo aquello que se encuentra en la naturaleza realmente nos trae muchos beneficios, y entonces estamos haciendo como un círculo completo, ¿no? Los utilizamos, nos benefician y todo sigue maravilloso. Entonces, la biotecnología es una rama de la ciencia muy versátil, muy interesante, y yo los invito a que se acerquen, que lo conozcan, que lean un poco sobre eso. Si tienen dudas, contáctenos.
El control biológico solo es una parte de ello, pero es un mundo muy vasto de lo que la biotecnología nos puede ofrecer. Entonces yo los invito a que conozcan más a este respecto y se animen e incursionen en la ciencia, que es muy satisfactoria y realmente genera genera felicidad, ¿no?, en quien la desarrolla. Gracias. Claro que sí, doctora, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por habernos compartido toda esta investigación que están haciendo ustedes en el Centro de Biotecnología Genómica y, bueno, por haber compartido, ¿no?, ese conocimiento que ustedes han generado, doctora. Al contrario, Mónica, muchas gracias. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que se hayan suscrito a nuestro canal, al de CBG, y también que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan estar todavía más en contacto con toda esta parte del Centro de Biotecnología Genómica que nos presentarán esta semana y que conozcan un poco más sobre las investigaciones que se desarrollan en este centro del Instituto Politécnico Nacional. Los invitamos a la charla que tendremos en punto de la 1 de la tarde y a las 5 también tendremos otra charla para que sigan explorando al Centro de Biotecnología Genómica. Que pasen una excelente tarde. Doctora, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Mónica. Hasta luego a todos. Bonita tarde.